¿Cómo queda? Alguien que pueda... No pasa nada, ¿eh? Y no es bien, no, al contrario. Yo le puse que es incorrecto. Incorrect. Incorrecto. Yo también le puse que es incorrecto. Ok, ¿por qué? Porque en la número 2, como había comentado, que tenía el air, compliment giving, que termina en NG. Ok. Yo porque son dos sujetos. ¿Dos sujetos? ¿O no? Ay. Hay dos verbos. Bueno, ajá, porque, bueno, ese es sujeto, ¿no? Y ese es el verbo. The wildest parties, vean. Si hubiera un objeto, entonces, are giving, the wildest parties es un complemento de lo mismo, o sea, predicado. No creí que era otro sujeto. The fraternities are giving the wildest parties a track. Ese es el verbo. Hay dos verbos para este sujeto. Había identificado dos sujetos. Siguiente. Yo quisiera que sí participaran. Yo le puse, ¿cómo se llama? Ay, me perdí. Yo le puse correcto ahí, correcto. Sí, participen, porque pues miren, yo me lo sé. Aquí tenemos, mira, the first team, winning, adjective, no pasa nada. Exactamente. For games is a word. ¿Ok? Sujeto y verbo, verbo singular, sujeto singular y bien conjugado. Está correcto. Sí, yo le puse correcto. Siguiente. The speaker was trying. To make ya no es verbo, porque esta es una preposición. Este rompe a todos los verbos. No pasa nada esto. A ese le puse. Pero aquí está otro. Es incorrecto. Así es. Tenemos que borrar este. Porque no quedaría. El parlante estuvo tratando de hacer su punto de vista o trató de dar su punto de vista, fue interrumpido muy enojada, molestamente, sino que el parlante tratando de hacer, quedaría tratando, no que estuvo. Entonces, está incorrecto, doble. The fruits were rotting. Yo le puse correcto. The monster in the grapes carrying them market. Correcto. El adjetivo puede ir hacia adelante, no pasa nada, antes. Los adjetivos pueden ir de donde sea. Any student desiring, adjective, official transcript should complete. Ok, correcto. The advertisement were announcing the half day sale recibieron pasado, incorrecto. The species flavoring, adjective. The meal were quite distinctive. Chequen el vocabulario de TOEFL porque es el mismo. Quite es muy, como very, pero el very es con más fuerza que el quite. ¿Sí? Vean. Este lo utilizan mucho en vez de very. Pero no es verbo, es muy. Flavor and the meal were quite distinctive. Entonces, ¿hasta ahí está bien? Sí, está correcta. Perfecto. La 5 es igual que la 4, pero aquí ya entra el verbo have. Dice, be careful of past participle. Past participle can cause confusion in the structure section of the TOEFL test because a past participle can be either an adjective or a part of a verb. The past participle is the form of the verb that appears with have or be.
It often ends in ed, but there are also many regular past participle in English. Aquí viene el pasado, la técnica pasada era presente participio, aquí son pasados participios. Entonces entra el have y el was y el verbo to be. Sabemos que, como yo les dije, que todo lo que va después del has y have, si sigue otro verbo, pues tiene que ir con ed o con pasado participio, o así ambos, vean. Eso puede ir cruzado, así, así. ¿Ok? Entonces, si yo quito estos dos verbos y van solo, pues yo no puedo decir el poema, yo no puedo decir the poem written by Paul. Yo no, automático rápidamente veo que written pues no está conjugado bien con poema. Necesitaría el verbo to be. Entonces, si dice the poem written, pues written es adjetivo, porque es pasado participio. Si yo le quito has y digo the family purchased, aquí es donde nos podemos confundir con el ed. ¿Por qué? Porque si yo le quito el has, pues puede ser pasado simple. La familia compró una televisión. Pero si le pongo el has, la familia ha comprado. Sigue siendo verbo, pues. Entonces, aquí lo que nos puede confundir es los verbos regulares en pasado. Porque ustedes saben que los verbos regulares en pasado son igual que el pasado participio. Entonces, para que no nos confundamos, o para que nosotros le demos la connotación de que es un adjetivo, tiene que terminar en ado, ido. Por ejemplo, aquí yo no puedo decir la televisión se compró, sino la televisión comprada. Digo comprada. Este es un adjetivo. ¿Por qué? Porque no lleva ni siquiera un verbo have ni verbo to be. Ya le doy la connotación ado, ido. La televisión comprada. Es adjetivo. No es verbo. Y aquí abajo pues rápidamente se ve the poem written, que es la voz pasiva, que la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con los verbos regulares. Vemos. Entonces, si yo observo esta oración, tenemos que observar toda la oración para escoger la mejor. ¿Cuál podría ser? Vean, analícenlo bien. The packages. A ver, ¿qué le pongo? A ver, voy a seguir para no confundirme. Una preposición, post office, will. Ahí está. Ya tengo mi sujeto y mi verbo. ¿Qué hago entonces con eso? ¿Cuál escojo? Ahí no sería el inciso A, porque si ponemos el inciso B, se podría hacer que podría ser el mismo verbo con will. Así es. Entonces, ¿cuál será? Yo diría que el inciso A. Es igual. Es igual. Sí, por el wet. Ajá. Si yo pongo had y where, al mail lo convierto en verbo. Y ya hallaría doble. Entonces diría, pues ya tengo los dos verbos. Entonces, pero nada más tengo el sujeto. Tendría que ser ese. ¿Cuál? Just. Los paquetes recién enviados. O sea que, vean, cuando hay un adjetivo puede haber algo antes, recién enviados y no pasa nada. En la oficina llegarán, ¿sí? Para que no vean que a fuerza tiene que ir junto. Por ejemplo, puede ir just. Pero ¿qué pongo el where y el have? Vean, ya los convierto en verbo. Entonces este ya tiene que quedar como adjetivo. Enviados, ado, ido. Entonces sería just. ¿Okay? Recién enviados. Fíjense que vean, el sustantivo y adjetivo. En medio puede ir algo pero que no sea verbo. Ni where ni have, sino puede ir algo para que quede como adjetivo, porque aquí está el verbo. Vean, y es just. Ejemplo, como el ejemplo anterior, vean. Aquí vean, sujeto, si ya tengo el verbo acá,
Este ya no le puedo poner is ni was porque lo dejo otra vez el playing como verbo. Entonces aquí pongo, en vez de just, pues está now, el niño ahora. Y vean que now no es ningún verbo. Entonces, si yo pongo noun, este ya lo dejo pues igual, ya le doy la connotación y este sigue siendo ya adjetivo, no sigue siendo verbo si pongo esto. ¿Ya vieron? Creo que ya. Ok, entonces Sí. tenemos ya. Ella pintó este cuadro, ella ha pintado este cuadro, y aquí viene la voz pasiva que la vamos a ver. En el doctorado, maestría, van a ver la voz pasiva todo el tiempo, obviamente en español, en sus investigaciones y en sus escrituras, su redacción de sus artículos. The picture painted by Karen is now in a museo. Podemos ver la voz pasiva. Sujeto, the picture painted es el adjetivo, by es preposición, bloquea a Karen, y aquí está el verbo is. Ahorita vemos la voz pasiva, la vemos más adelante. Ahora aquí está. Esto pues ya con la práctica lo haces en unos 3 minutos, menos tal vez, cuando ya tienes la práctica. The money was offered by the client was not. Okay, incorrect. The card, list, adjective, and the advertisement correct. And the chapter were taught by the professor this morning will be incorrect. The lobes, vean, esto viene mucho en el TOEFL, vamos a ver. The lobes es las piezas de pan. Vean, las piezas de pan, pensará que todo es el sujeto, pero el mero sujeto son las piezas, no de pan, aunque va implícito. Y vean que aquí es plural y aquí es singular, pero el sujeto es este. ¿Ok? Bread, where, they, in a brick oven, a low temperature es correcto. ¿Me vieron? Plural y verbo plural y bien conjugado. A ver, háganlo hasta la 10.